Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Miren lo que vamos a escuchar. Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares. Medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan, en este caso, 1, la prohibición de su salida del país. 2, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles. 3, el bloqueo de sus cuentas. Sí, escuchábamos, veíamos al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien inició una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó y pidió al Tribunal Supremo de Justicia, déjeme decirle que tanto la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público de Venezuela, como la Justicia son órganos total y completamente cooptados por el madurismo o por el oficialismo. No hay independencia de poderes, ni soñar de eso en Venezuela. Bueno, le ha pedido a la justicia que entre las medidas cautelares se le prohibiera al autoproclamado o al ciudadano, como le dijo, que es presidente encargado, según quien quiera decir o mencionar, que, bueno, le prohíba salir del país a Guaidó. El fiscal dijo además que Guaidó ha dañado la paz de la República, la economía y el patrimonio nacional. ¿Qué respondió Guaidó? Primero, que no le sorprendía la decisión del fiscal por considerar que forma parte de una cadena de amenazas y que con la decisión de persecutor no existe nada nuevo bajo el sol. La Asamblea Nacional, donde está radicada la oposición, Guaidó y la oposición en general, además nombró representantes diplomáticos en la región, en varios países, en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Costa Rica, en Chile. Bueno, en Chile fue designada la representante del Partido de Acción Democrática, Guarequena Gutiérrez, una mujer que estuvo en la Asamblea Nacional, trabajó con Guaidó, aunque dijo que no eran amigos, pero lo conocía, le había tocado trabajar con él de manera relativamente directa, pero no son amigos, insisto, no lo conoce mucho, que está en Chile ya hace un buen tiempo exiliada. Es decir, no es que va a venir desde Venezuela, más bien Guaidó ha buscado aparentemente a personas que ya estén radicadas. Recordemos que hay más de 3 millones de venezolanos en el último tiempo que han dejado su país. Entonces, entre las personas que se han ido a otros países, ha buscado los representantes que a lo mejor en un momento se transforman oficialmente en los embajadores de los países. Es compleja la situación. Si Chile, por ejemplo, reconoce a Guaidó como el presidente de Venezuela, ¿a quién va a reconocer como el embajador? ¿Sí? ¿A Gutiérrez o a la persona que está ahora del gobierno de Maduro? Es todo muy, muy raro. Insisto, cuando hay un gobierno o un país con bicéfalo, es anarquía. No se puede tener de dos un gobierno. Bueno, y no es el único tema vinculado con Venezuela que sigue haciendo noticias a cada minuto. Nicolás Maduro Moros anunció que tomará acciones legales contra Estados Unidos. Esto luego de que el gobierno de Donald Trump decidiera imponer sanciones a la petrolera estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela, y cederle el control de los activos. De hecho, Guaidó solicitará también a Europa la protección de activos de Venezuela. ¿Qué significan estas medidas? Las analizaremos junto al economista Juan Cristóbal Nagel, que es venezolano y conoce muy profundamente la estructura económica de su país. Y es la incorporación más nueva al gabinete. Tiene 49 años, doctor en biología celular y con un postdoctorado en neurociencia. Fue director de uno de los institutos Milenio y hoy es el primer ministro de Ciencia y Tecnología. Ya lleva un tiempo, ya podrá contarnos cómo ha sido su instalación. Bueno, conocimiento e innovación, ese es el nombre del ministerio. Andrés Kub estará junto a nosotros para conversar sobre los desafíos de la cartera, las necesidades de los científicos en Chile, las áreas en que nuestro país puede liderar la ciencia, como otra cosa es con guitarra, porque una cosa es estar en la academia y otra cosa es ser ministro y tenga que coordinar la acción público-privada, estatal. Es muy interesante. Vamos a conversar con Andrés Kub en un ratito más aquí en Vía Pública. Vamos a la pantalla, lo invito. Y justamente sobre este tema le vamos a preguntar a usted hoy. ¿Tiene claro cuál es el rol del ministro de Ciencia en este caso? Podría ser ministra, pero del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ¿sí o no?
Si contesta no, va a tener la oportunidad un ratito más de ver aquí, a ver si saca mejores conclusiones. Si contesta sí y lo sabe, puede que profundice lo que ya conoce. Pausa y volvemos en Vía Pública. Ya está con nosotros el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Innovación y échale un poquito más arriba, y neurocientífico. Neurocientífico de profesión. Yo con todo ese cargo no dormiría. Bueno, siendo ministro en general no podría dormir. Andrés Kub lleva poco tiempo. ¿Duerme bien, ministro? Duermo bien todavía. Muchas gracias, Matías, por la invitación y por la introducción. Sí, bueno, porque es que otra cosa es con guitarra, como decía en la introducción, porque estar toda una vida en la universidad, siendo académico en Chile, fuera de Chile, dirigiendo institutos, peleando un poco con la política. Yo escuchaba en la tarde algunas entrevistas suyas diciendo que no tenemos entre el presupuesto y lo que queremos hacer, no decimos lo que hacemos y después ponerse esa banderita, aquí ser ministro, hay que defender otra cosa. ¿Cómo ha sido con guitarra? Ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno, ha sido una experiencia muy buena, ha sido una experiencia difícil para acostumbrarse a muchas cosas nuevas, desde la rutina, a los colegas, al lugar de trabajo que estamos instalados hoy día en La Moneda. Estamos en La Moneda, hemos dicho, la ciencia llega al corazón del gobierno, llega al corazón de La Moneda. Estamos ahí muy instalados, hemos tenido un buen apoyo del presidente Piñera, hemos tenido buen apoyo de todo el gobierno. Así que ha sido un comienzo difícil, distinto, pero muy bueno. Yo he dicho muy bueno y muy difícil a la vez. En esa entrevista que estuve leyendo y escuchando suya en la otra vida, en la vida de ciudadano, de científico, ciudadano y crítico, decía que básicamente una de las cosas claves era el trabajo colectivo. Que podíamos ser creativos, un montón de cosas, pero colectivo. Nadie se arranca con la pelota solo aquí, nadie hace un gol solo contra una defensa. Sí. ¿Y cómo ha sido? ¿Lleva cuánto, un mes? Llevamos un mes y medio y yo creo que estamos justamente enfocados en eso. En generar buenos equipos. Tanto la subsecretaria como yo provenimos del mundo científico. Ella tiene un poco más de experiencia en el aparato público, ella ha trabajado antes en el Ministerio de Economía en un programa de ciencia que se llama Milenio, pero básicamente venimos los dos del mundo científico y reconocimos muy temprano que lo importante es formar buenos equipos. Formar buenos equipos de gente que comprende el aparato público, que comprende también la investigación científica y que partamos desde un poquito más arriba, digamos, de suplir las necesidades y las capacidades que nosotros no tenemos. Es fundamental porque aquí lo público y lo privado, si no trabajan juntos, esto no camina, ¿no es cierto? Sí. Esto es un motor híbrido que tiene que caminar. En una parte están las inversiones, están los recursos, en otra parte las facilidades de las políticas públicas. Y siendo sincero, ¿es más o menos de lo que usted pensaba que iba a ser este caminar de la mano? Bueno, yo creo que nosotros estamos recién comenzando. Sí, porque hay un cambio de cultura que hacer. Sí, estamos recién comenzando, pero yo creo que una de las cosas que hemos reconocido temprano es que aquí hay algunas cosas que hacer que son fundamentales, que es el fortalecimiento del sistema científico, y eso lo podemos conversar un poquito más de detalle, pero en esencia hay algunos puntos de eso que ciertamente va a requerir del trabajo también del sector privado. Del sector empresarial. Y ahí hay un tremendo desafío como país, ¿cierto? Muchas veces se habla de los porcentajes, de la participación del percentual, digamos, del sector privado. Pero la verdad es que el sector privado tiene que involucrarse mucho más en la investigación y en el desarrollo. Es una condición necesaria para el desarrollo del país. Entonces, ahí hay una tarea importante de vincular sector público y privado. Bueno el planteamiento que usted mismo hace, porque vamos a la cara a cara, después sello, cara al sector público. ¿Qué le hace falta entender al sector público o qué tiene que activar para aportar lo suyo en esta ciencia que camina en conjunto? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es ordenar, reunir lo que hoy día constituye el sistema de investigación de tecnología y de innovación en Chile. Eso hoy día está repartido. Eso, en distintos... Está repartido. Entonces, CONICIT, que es la principal agencia que financia investigación, está bajo el Ministerio de Educación. Otros programas que financian la investigación están en el Ministerio de Economía. Hay parte de la Corfo que pasa al Ministerio también. Hay parte del Ministerio de Transporte que pasa al Ministerio de Ciencias. Entonces, lo primero es ordenar. Le va a robar un poquitito cada ministerio y lo va a juntar. Vamos a ordenar todo bajo el mismo paraguas y darle a eso una orientación estratégica. Y en esa orientación estratégica, creo yo, es donde está la capacidad y la oportunidad de poder fortalecer este sistema. ¿Sí? Bueno, o sea, me imagino que en agricultura, no sé si lo nombró, también debe haber algo de ciencia, ¿o no? Pero es que mira, es que son dos cosas, porque una es lo que queda debajo del Ministerio de Ciencia directamente, en términos administrativos. Pero otra
es dónde ocurre la investigación y dónde esa investigación puede ser relevante para el desarrollo del país. Aquí el asunto sectorial es fundamental y se escapa Eso es descentralizado, de lo que va a ser totalmente el Ministerio de Ciencia. O sea, tú vas a tener ciertamente investigación asociada a la minería, a energía, a agricultura, a medio ambiente. Hay que preguntarse si hay algún ministerio que no está relacionado con la ciencia. Yo creo que están muchos o todos relacionados. Y parte importante de lo que tenemos que hacer es articular eso. Entonces, una de nuestras funciones primaria, digamos, y los que hemos estado trabajando inicialmente, es articularnos. ¿Cómo nos articulamos con el sistema? Primero, en el gobierno, ¿cierto? ¿Cómo nos articulamos con medio ambiente? Vienen eventos importantes en medio ambiente con respecto al cambio climático. ¿Cómo entonces tenemos una agenda conjunta? Medio ambiente, ciencia, relaciones exteriores. ¿Ah? Que se arma ahí una alianza importante para un desafío como la cumbre de cambio climático. Que viene el próximo año. Que viene el próximo año. Energía, cosas similares, ¿cierto? Estamos hablando de energía solar. Bueno, ahí también tenemos algo que decir en la relación con energía, con cultura, con educación. Yo creo que hay muchos, ¿sí? Hay muchos socios, hay muchos aliados potenciales dentro del mismo gobierno. Y esa es una primera tarea a la cual nos hemos dedicado, a conocer esto. ¿Sí? Aprovechemos que los políticos a lo mejor deben estar en semana distrital, que a lo mejor no nos escuchan, o en comisiones trabajando. ¿Los políticos entienden esta necesidad de trabajar juntos? Porque a veces está la sensación de que cada uno cuida su parcela. ¿Lo ha entendido? Yo creo que esto va... Yo soy un optimista, digamos, y yo creo que esto va para arriba. Yo creo que, mira, un buen ejemplo son las comisiones. La comisión del Senado que trata ciencia, la comisión de la Cámara de Diputados, y el interés es genuino, el interés es bastante transversal. Yo creo que nos vamos a alinear en muchas cosas, ¿cierto? Entonces, este ministerio, como esta plataforma transversal también, creo que también es refrescante para nuestra política. El sector privado, ministro, uno tendría que pensar que el que hace alimentos investiga solo en alimentos, el que hace temas de energía solo en energía, pero a lo mejor el sector privado requiere de algo distinto, que también aporte, no aporte solamente para llevar agua a su molino. ¿Cuál es el aporte social que deben hacer para que al final... Claro. Lo que pasa es que también en el sector privado también esta vinculación es fundamental, y tú lo ves hoy día, por ejemplo, hoy día en energía. Si nosotros tenemos la capacidad de generar energía, ¿cierto?, a buenos precios, energía solar que se haga por fotovoltaica o por concentración solar, tú generas energía barata. Entonces uno podría decir, sí, eso es muy bueno por producir la energía misma, pero tú puedes atraer a industrias de otros sectores que se pueden instalar en esa región porque tienen energía barata. Entonces, la verdad que tenemos que mirar esto como un sistema interconectado, tanto en el mundo público como en el mundo privado. ¿Sí? Decía también en la tarde que la educación es fundamental, porque me he dado cuenta que no hay ministerio que no tenga que ver con la ciencia, menos con el mundo que viene o que ya está. Pero la educación parece ser central, porque la educación es donde motivamos a los muchachos, a los más chicos, a que tengamos más científicos. Entiendo que ustedes con una parte que teníamos que multiplicar por 7 la cantidad de personas investigando en nuestro país para estar a niveles que pretendemos. Mira, y hay varias cosas importantes. La primera es que CONICYT estaba en el Ministerio de Educación. Y yo creo que es importante mencionar que hoy día va a salir del Ministerio de Educación y va a quedar al alero del Ministerio de Ciencia. Y el Ministerio de Ciencia tiene algunos programas y algunas funciones que tienen que ver directamente con la educación. Hay un programa, por ejemplo, que se llama el programa Explora, que es un programa de divulgación científica cuyo objetivo es llegar a los niños con la ciencia. Entonces, tenemos que generar en los niños el interés, ¿cierto? Pero también tenemos que generar no solamente nuevos científicos, sino que niños jóvenes que piensen de manera crítica. Aquí el pensamiento crítico no es solamente bueno para un científico, yo creo que también esto le hace bien a la sociedad, que tiene que tomar decisiones, y cuando tiene evidencia, esas decisiones van a ser tomadas de una manera distinta, ¿sí? Entonces, aportar con evidencia la toma de decisiones, aportar con pensamiento crítico, aportar con pensamiento creativo. Son funciones también que tiene esto de la ciencia en los niños, que no necesariamente tiene que ver con generar más científicos, que los necesitamos. Tú dijiste muy bien, hay una comunidad que necesita crecer en tamaño porque estamos muy por debajo de los estándares que debería tener un país. Pero los que no vayan a ser científicos, la educación tiene que virar hacia lo crítico. Totalmente, el pensamiento crítico, ¿cierto? El pensamiento analítico, el que podamos analizar las situaciones y proveer evidencia para la toma de decisiones. No que la evidencia sea la única manera, como nosotros, el único insumo para la toma de decisiones, pero es un insumo importante para la toma de decisiones, y eso creo que la ciencia contribuye a eso como disciplina, ¿sí? Bueno, entiendo que el pensamiento crítico se está instalando ya en Chile como
por así decirlo, a Dinamarca, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, pero es la nueva tendencia en la educación, el pensamiento crítico y el pensamiento visible y el que sean los niños o las niñas en las que no escuchan a un profesor que lo educa, sino que es el que es protagonista de su conocimiento. Por supuesto. Y por eso es muy de científico, por supuesto, ¿no? Y por eso es que es tan importante esta educación basada en la indagación, que es a través de la exploración y el descubrimiento propio, digamos, donde realmente se aprende. Entonces, eso está en la base de una educación científica, la educación basada en indagación. ¿Cómo se hizo científico usted si no participó de este modo de educación moderno? No, porque uno siempre aprovecha las condiciones y las oportunidades. ¿Cuáles fueron las suyas? Las mías fueron de un pequeño naturalista, perdido ahí en el bosque. Tenía una fascinación por la flora, fauna chilena. Me encanta el paisaje chileno, me encanta las montañas. Y ahí me metí a estudiar biología pensando en la ecología, pensando en la zoología, pensando en la botánica. Y de pronto me encontré con la biología molecular, con la genética, con la neurociencia, con estas pequeñas maquinitas que uno puede manipular, digamos, no solamente admirar, no solamente comprender por observación, sino también manipular. Y ahí eso me pero eso es muy avanzado, eso ya es universitario. Completamente, sí. Pero de niño de chico fue... De chico con bichos y fueron los pájaros, fueron las plantas, fueron los bosques, fueron los árboles, fueron los lagos. Eso fue para mí el nacimiento de la ciencia. Hay nacimientos distintos de los científicos. Interesante. Algunos nacen de eso, otros nacen de armar y desarmar cosas. Claro. Otros tienen esta capacidad de verdaderamente cuestionarse sobre las cosas. Lo mío fue más bien... Y si, aunque no es educador, pero si es profesor, en fin, o ha sido profesor, ¿cómo se le ocurriría que pueda ser interesante motivar a niños, no a ser científico, porque cada uno tomará su camino, pero al menos a que tenga ese pensamiento crítico, a que tenga herramientas parecidas a las de un científico? ¿Cómo motivaría usted a un niño de 3, 4, 5 años? Yo creo que una parte importante podría hacerse a través de... A mí me gusta el que la ciencia llegue adentro del establecimiento educativo. Hay mucho que se puede hacer afuera. Se pueden hacer ferias científicas, uno puede hacer muchas cosas fuera de la sala de clases, pero realmente donde uno hace una diferencia es cuando uno ingresa a la sala de clases. Y cuando uno ingresa a la sala de clases hay que entrar con herramientas nuevas, con herramientas que sean motivadoras porque hay participación, porque se aprende cuando se descubre, y yo creo que nosotros tenemos buenos planes, hay buenos pilotos hoy día en Chile de cómo se vincula lo que llamamos nuestros activos científicos, nuestros recursos científicos, que son nuestros centros de investigación, museos, parques nacionales, cómo se vincula eso a través de articuladores que pueden ser científicos en colaboración con un profesor y cómo eso ingresa a una sala de clases. Creo que ahí hay temas que pueden aportar en que no solamente esto sea motivacional, sino que nos puede llevar a tener una cobertura amplia de cómo la ciencia llega a los niños en los colegios. Oye, el próximo año me parece que es enero, creo que es enero, donde coinciden dos eventos que son de orden mundial. Uno es este COP25, yo le había dicho COP21, pero me corrigió. COP25, que es una cumbre, ¿no sé? Es una cumbre de cambio climático. De cambio climático, y vendrán los super capos en este, pero también está el Congreso del Futuro que está tomando, tiene ya un grosor, un espesor. Sí. ¿A nivel mundial o somos muy chauvinistas? Porque estuvieron aquí creo que 4, 5, 6 premios Nobel de la ciencia. Es un gran congreso, un congreso que ha ido para arriba, es un congreso que atrae mucho al público, es una experiencia muy ciudadana y a mí lo que me parece muy interesante es que los expositores están cada vez más interesados en venir. Entonces hay una gran oportunidad de difundir el conocimiento científico, poner los temas de relevancia, reflexionar sobre ello y yo, y en general en el Ministerio lo vemos como algo muy complementario a lo que tenemos que hacer desde el Ministerio, que es ahora encauzar, ¿cierto?, una estrategia, llevar esto a acciones concretas para fortalecer nuestro sistema desde la base, digamos, desde la gente los estudiantes que están haciendo investigación, que son los estudiantes de doctorado, de magíster, y de ahí fortalecerlo hacia arriba, digamos, es complementario. Pero los estudiantes de doctorado y magíster es natural que se interesen, pero lo interesante es que cuando abren a público para sacar entradas para ir a Richard Dawkins, se acaban igual que las de Bad Bunny. Es decir, eso no es azar, algo está pasando. Bueno, yo creo que hay cumbres aquí, hay mucha demanda por estar en todo esto. No, es encuentro fantástico, ya hay una avidez de conocimiento y como dices tú, no solamente están los niños, yo creo que están en todo el público. Un interés genuino. Ahora, tú dices, sí, Richard Dawkins, pero si tú haces lo mismo con investigadores chilenos, también se llena. Y también tuvimos el Congreso de los Niños, que eran los futuristas, y se llenó de gente. Y nosotros en las pautas periodísticas salen los cada vez más científicos porque demanda la gente escuchar a científicos. Al profe Massa, a la María Teresa Ruiz, suma y sigue.
cada vez que viene aquí la gente reacciona mucho. O sea, hay materia prima para ciencia, ¿no? Yo creo que hay mucho interés, hay mucho interés. Entonces, como decías tú, hay varias cosas que se están alineando. El interés, el que tengamos el ministerio, el que tenemos buenas oportunidades y el próximo año. Va a haber un eclipse, ¿cierto? En el norte este año va a ocurrir la cumbre del cambio climático. Se acaba de aprobar un estatuto en la Cámara de Diputados, un nuevo estatuto antártico. Hay un nuevo boom, ¿cierto?, de investigación en el litio. Hay cosas importantes como oportunidades, que también se conjugan con esta cosa del ministerio, se complementan con que el público está muy interesado. Entonces creo que estamos en un muy buen momento. El problema es que cuando inevitablemente hay que caer en el tema de las platas, es que todavía seguimos un poquito a la espera de cómo nos va la economía para subir la inversión en investigación o en ciencia, porque es porcentaje del PIB. En la medida que suba el PIB, lo que no cambia es el porcentaje. Lo que viéramos es virar, y que la ciencia empuje al PIB y no que el PIB empuje a la ciencia. ¿A usted le toca pelear por eso contra sus colegas científicos? No, yo creo que aquí estamos todos convencidos de que la ciencia tiene que fortalecerse, sin duda. Y aquí el tema presupuestario es fundamental. Esto simplemente es un asunto de estrategia. Y yo creo que tenemos que tener buenos planes para desarrollar. Mira, tenemos un sistema de investigación que se basa en becas, en proyectos individuales y en centros de investigación. Ese sistema hay que ordenarlo, hay que darle una orgánica, hay que decir de qué tamaño queremos que sea, cuánto queremos que crezca, cómo queremos que crezca, dónde vamos a invertir. Vamos a invertir en becas, cómo eso lo vamos a hacer pasar a los proyectos individuales, cómo eso lo vamos a hacer en centros de investigación. Entonces, hay que ordenar el sistema. Eso nosotros no lo hemos hecho nunca. Entonces hoy día tenemos la oportunidad de darle esa estrategia. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Que en una de esas que ordenamos la casa nos damos cuenta que no necesitamos más plata? No, yo creo que vamos a necesitar. Yo creo que vamos a necesitar más recursos de todas maneras. Usted ha dicho que el presidente le ha dicho que una vez que crezca la economía va a crecer el presupuesto. Pero eso, insisto, la relación sigue siendo la misma. ¿Cuándo vamos a invertir la relación? Yo creo que tenemos que tener buenas propuestas. Buenas propuestas, una estrategia con buenas propuestas. Mira, estamos convencidos de que esto hay que fortalecerlo. Nosotros, la comunidad científica, todos sabemos que la inversión en Chile es baja. Tenemos que aumentarla. ¿0,4 del PIB? 0,38 hoy día. ¿Cómo la aumentamos? La podemos aumentar dándonos contra una pared con el PIB. O la podemos aumentar teniendo una idea clara de qué hacer, primero. Entonces, tener una estrategia. ¿Cuáles van a ser las propuestas que nos van a motivar? ¿Cuáles van a ser las acciones que nos van a motivar? Y eso yo creo que si tenemos buenas ideas, vamos a tener una muy buena recepción. ¿Y de aquí a un año vamos a tener buenas ideas? ¿Usted va a tener una carpetita para ir a pelear con Felipe Larraín, por supuesto? Yo espero que sí. 0,38, ¿cuánto deberíamos pasar con buena idea? Un año ordenando la casa. Esto es mucho. ¿Tirar a cuánto en corto plazo? Son recursos sustanciales. ¿Sí? No, yo sé, pero eso es lo absoluto, vamos a lo relativo. La inversión hoy día del sector público en ciencia son $1.000 millones. ¿Cierto? Poquísimo, ¿no? $1.000 millones. Un aumento que uno dice alcanzar el 1%. Eso implica $200 millones anuales durante 5 o 6 años de recursos frescos cada año, ¿cierto? Entonces, es mucho recurso. Lo que tenemos que hacer es decir en qué vamos a ocupar esos recursos, cómo lo vamos a ordenar. Y yo creo que si tenemos ese plan, yo soy optimista. Acoplado a un buen crecimiento económico, creo que podemos tener buenos resultados. Ese creo que es a donde tenemos que apuntar con esto. ¿Brasil y Argentina 1% del producto? ¿Por ahí anda? Sí. Argentina acaba de fusionar su ministerio con otro ministerio. Nosotros aquí tenemos una oportunidad nueva. Yo me centraría en las oportunidades que tenemos acá, ¿cierto? Sí, pero las condiciones son muy locales. Las condiciones son muy locales. Tenemos que también enfocarnos en cuánto podemos tener de resultados con la inversión. Nosotros estamos muy enfocados en cuánto queremos inyectarle al sistema, cuánto le vamos a sacar al sistema, en qué le vamos a sacar al sistema, qué es lo que vamos a producir del sistema. Vamos a producir... ¿La ciencia está con números rojos todavía en cuanto a lo que entrega la sociedad versus lo que le pide la sociedad? La ciencia está con números muy positivos respecto a la calidad de la investigación en Chile. Nosotros somos líderes en calidad de investigación. ¿Y en cantidad? No, en cantidad no, porque somos un país pequeño, tenemos una comunidad pequeña, pero somos muy buenos en calidad. Sí, Tenemos una muy buena calidad científica. En lo que está mal debe es cómo esa calidad científica se conecta con las necesidades del país. Entonces, no es solamente lo que ingresa, es también lo que sale, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conectamos ahora una buena investigación, una buena comunidad con desafíos país, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que la investigación... ¿Están mirando necesidades de otras partes? ¿No están mirando lo yo creo que lo que hemos hecho es que tenemos una comunidad científica que ha funcionado con los productos que son beneficiosos para esa comunidad científica. Lo que tenemos que hacer ahora es que lo que resulte en la comunidad científica sea útil y pueda ser usado
por el país. Entonces, o sea, dicho un poquito más burdamente, un poquito ombliguista la ciencia hasta ahora y tiene que ponerse un poco más al servicio de la sociedad. yo creo que ciertamente, y yo creo que es una función del ministerio, es poner la ciencia al servicio del país, ¿sí? Entonces, es una ciencia y un ministerio que no es para los científicos, es una ciencia para el país. Y ahí yo creo que hay grandes desafíos. Tenemos buena investigación, ¿cómo la vinculamos? Eso es lo que resulta, que la inversión esté canalizada en eso. Ahora, una última cosa. Bueno. No solamente pensar en que la utilidad va a ser vinculación con el sector productivo, porque tenemos que también producir descubrimientos que nos van a llenar a nosotros de orgullo por haberlo producido. Y eso es un valor tremendo cultural. Entonces, esta cosa del valor de la ciencia es importante mirarla de manera amplia, pero saber que tenemos que lograr eso y saber que tenemos que caminar hace que la ciencia tenga un valor para la sociedad, ya sea en ese descubrimiento fantástico que nos va a llenar de orgullo o en algunos asuntos que van a comunicarnos con la productividad del país, con la educación y con otros sectores. Con el medio ambiente, con el... Exacto. Andrés Kuhn, ministro de Ciencia, muchísimas gracias Muchas por gracias estar a esta ustedes noche por la invitación. hablando Gracias, sobre Matías. estos temas tan interesantes. En un año más vamos a ver cómo Excelente. andamos frente al orden de la casa, Vamos a ver, a la estamos en eso. inversión, si deja de mirarse el ombligo a los científicos y estamos al servicio, si tenemos más científicos en el país, en fin. Estamos Gracias, totalmente ministro. dedicados a eso. Que esté muy bien. Muchas gracias. ¿Tiene claro usted, bueno, después de esto esperamos que un poco más, cuál es el rol del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, el Conocimiento e Innovación? El 15%. Mire, ministro, mire, esto lo preguntamos al principio, antes que viniera usted. Si sabe de qué se trata este ministerio, el 15% tiene claro, el 85% no se declara conocedor, o al menos no se atreve a decir que sabe. Así que ahí tiene otro tremendo desafío. Buena tarea. Una tarea informativa, creo que es. Sí, pues, pero divulgar, estar aquí, trasnochar con nosotros. Gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. Pausa y volvemos. De Venezuela vamos a hablar con un economista venezolano. Por ahí está asfixiándose el régimen de Maduro, al menos eso es lo que quiere o intenta Donald Trump. A la vuelta estamos conversando sobre ello. Venimos hablando de Venezuela hace mucho tiempo y no sabemos por cuánto tiempo vamos a hablar. Lo probable es que por mucho también, porque estamos, lo que no sabemos en la parte profunda de la crisis, sí estamos en la crisis. Una vez que se salga de la crisis viene una recuperación y eso tampoco es rápida, por lo tanto queda mucho tiempo en que Venezuela va a ser foco de atención de buena parte del mundo. Nos acompaña Juan Cristóbal Nagel, que es economista de la Universidad de Michigan y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Juan Cristóbal, gracias por estar aquí. Muy buenas Gracias, noches. Matías. Es interesante, le decía yo a nuestro público antes de irnos al corte, de que hablar con un economista, porque es el factor económico a través del cual hoy día de manera siempre el factor económico que incide, ¿no? Pero es el que hoy día parece ser la llave que está utilizando la comunidad internacional y particularmente Estados Unidos. Lo hizo Inglaterra el fin de semana, probablemente la Unión Europea a partir del domingo, si es que Maduro no cumple el plazo que le han dado, para asfixiar un poco económicamente a este régimen. ¿Cómo puede subsistir sin los ingresos del petróleo, por ejemplo, ahora? Bueno, obviamente las sanciones que se implementaron ayer por parte de Estados Unidos son bastante dramáticas. Yo creo que se puede decir que hay un antes y un después en términos de el impacto que estas sanciones van a tener sobre la economía venezolana. Básicamente, el gran temido embargo petrolero prácticamente se ha materializado. No solo eso, sino que hay un dato curioso. Por ejemplo, Venezuela no solamente ahora se le ve muy difícil, por no decir imposible, exportar petróleo a Estados Unidos, que es el único de sus clientes o de los pocos clientes que pagan cash. Hay que recordar que Venezuela exporta mucho petróleo a China y a Rusia, pero como parte de un pago de préstamo de plata que ya fue desembolsada a Venezuela durante los años de la bonanza. Perdón, para explicar a la gente, 43%, tú me corriges si estoy mal, sí. El 43% del... Primero, el petróleo pesa en la economía. Muchísimo. 96%. Sí. De las exportaciones. De las exportaciones. Sí. De eso, 43% del crudo que vende, lo vende a Estados Unidos. Claro. Pero es su mejor cliente porque es el que paga. Los chinos ya pagaron ese petróleo, es petróleo prepagado. Por lo tanto, cuando Venezuela le manda crudo a China, está pagando deuda de plata que ya recibió hace muchos años y que se la gastó. Entonces, esto tiene un impacto sobre el flujo de caja de Venezuela, pero no menor. No solo eso, sino que hay una prohibición también de exportar desde Estados Unidos hasta Venezuela diluyentes y productos refinados que utiliza Venezuela para extraer el crudo.
Por ponerte un ejemplo, el crudo venezolano es muy pesado, es como un manjar, como una especie de manjar. Sí. Entonces es difícil de extraer. ¿Qué pasa? Que ellos necesitan inyectarle diluyentes, benzina a veces, para poder extraer ese crudo y poder exportarlo. Y ese diluyente muchas veces viene de Estados Unidos. Por lo tanto, no solamente se ve imposibilitado Venezuela de vender petróleo a Estados Unidos, sino que se va a ver imposibilitado hasta cierto punto de producir petróleo. Se ve muy complicado. Obviamente, ellos pueden conseguir otros clientes, pueden conseguir otros suplidores, pero eso tarda. Hay un efecto costo, es decir, va a ser más caro. Y por lo tanto, esto va a ser un problema muy serio para la economía y para el gobierno. Bueno, cuando una empresa tiene problemas de caja sabemos lo que ocurre. Cuando una familia tiene problemas de caja sabemos lo que ocurre. ¿Qué va a hacer un país que se le corta el flujo de caja de manera tan brutal como desde ayer le va a suceder a Venezuela? ¿Cuándo se va a notar eso ya en el día a día? Bueno, ya se está notando. O sea, obviamente Venezuela viene en una prolongada crisis económica. Para ponerles un contexto, la recesión venezolana es más profunda que la Gran Depresión americana. Es más profunda que la recesión que hubo en Ucrania cuando cayó la Unión Soviética. Es más profunda que la recesión en Siria, dada la guerra civil. Son números que de verdad no hemos visto en Latinoamérica, creo que nunca. La hiperinflación venezolana ya es una de las más largas de la historia. Es la única hiperinflación en un país petrolero en la historia. Y además de eso, todos los indicadores sociales que sabemos que, aunque el gobierno oculta las cifras, sabemos la crisis humanitaria que existe, que ha llevado a más de 3 millones de venezolanos a salir de nuestro país. Entonces, en el fondo, aquí lo que está pasando es que esto va a ser la gota que derrama el proverbial vaso. ¿Hasta qué punto esto va a impactar la sostenibilidad económica de Maduro? Ese es el tema, porque aquí se está mezclando economía con política y economía con militares. Ese es el punto. Claro, pero la crisis es una curva que viene en profundización hace un buen tiempo, ¿no es así? Desde mucho antes de las sanciones americanas, debo decir. Pero claro, mi pregunta es así, voy a hacer una analogía con algo que ocurre hoy en Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump tuvo que ceder frente a los demócratas en este shutdown? Porque empezó a notarse en la calle, empezó a notarse en las estaciones de policía, en las becas de los estudiantes, en fin, en los controladores aéreos de los aeropuertos. Entonces, Donald Trump dijo, bueno, ok, negocio con los... Es porque se había notado en la billetera del día a día del norteamericano. ¿Cuándo se va a notar en el día a día dentro de esta crisis? No al país en general. ¿Cuándo le empieza a apretar ya el bolsillo al venezolano esta medida norteamericana de ayer? Yo creo que vamos a ver el efecto muy pronto. Yo creo que dentro de unas 2 semanas yo creo que podemos ver una escasez aguda de benzina, por ejemplo, porque Venezuela, si no tiene posibilidad de extraer tanto petróleo como antes, hay que recordar que la producción de petróleo ha venido cayendo estrepitosamente en Venezuela. Entonces vamos a empezar a ver problemas de benzina y los problemas de escasez, debido a que el país ya no está teniendo acceso a divisas, se van a agudizar mucho. Es decir, esto va a crear problemas para todo el mundo en Venezuela, indudablemente. La pregunta es, ¿qué hace el gobierno ante esto? Porque una cosa es resistir y una cosa es tirártelas de patriota y una cosa es lanzarte con un discurso nacionalista y otra cosa es que tu pueblo está sufriendo y tu pueblo está sufriendo porque simplemente te aferras al poder. Entonces se vienen unos momentos muy difíciles para toda la dinámica. Del poder también entregando recursos. Estos regímenes chavistas y Maduro han tenido muchos recursos para tener parte de a las Fuerzas Armadas, por lo tanto. Pero cuando se le acaben esos recursos frescos ahora, mañana o la próxima semana, esto es una cosa tangible, bueno, puede que se dé vuelta la tortilla política. Ya. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta del gobierno norteamericano, esa es la apuesta de la comunidad internacional. La apuesta es que esto genere un quiebre en la coalición tan tenue que tiene Maduro, que es básicamente una coalición de él con ciertas instituciones que son las que funcionan con los militares. Como tú bien dices, para tú poder tener un Estado comprado absolutamente, tú necesitas mucho dinero y si no tienes acceso a ese dinero, bueno, se te hace más difícil. Entonces, por eso es que las próximas 2 semanas van a ser cruciales. Y este paso, hay que recordar también un tema que, digamos, los Estados Unidos siempre habían amenazado o siempre había estado sobre el tapete este tema del embargo petrolero a Venezuela. Y el gobierno venezolano siempre había apostado a que el gobierno americano necesitaba el petróleo venezolano. ¿Ya? Pero Estados Unidos se ha vuelto casi autosuficiente en sus... Entiendo que las importaciones, o sea, que le importa el 8% de lo que consume solo a Venezuela. Ha ido bajando. Y Estados Unidos produce mucho petróleo ahora. De hecho, Estados Unidos ahora está exportando petróleo incluso. Entonces, en cierto modo, el interés geopolítico que tenía Estados Unidos de mantener el flujo petrolero llegando a sus costas ya no es tan importante. Y por eso es que se lanzan con esta aventura hasta cierto punto. Y es una cosa inédita, básicamente. ¿Hasta qué
punto es verdad que el apoyo militar a Maduro y al régimen en general tiene que ver con que la industria petrolera está muy entregada al mundo militar? Sí. Entonces, quizás ahí también hay un efecto geopolítico de que Trump no solamente quiere asfixiar la economía de Maduro al régimen, sino que darle a entender a los militares que si quieren que yo los compre, si quieren que yo los abastezca de insumos, bueno, ustedes tienen que dejar de apoyar a Maduro. ¿Tú lo ves así? Sí, ese es el mensaje. Y ahora, los militares también están al mando de la industria minera. En Venezuela ha habido un gran incremento en la explotación minera, explotación de oro, y esa industria también se la ha entregado a las Fuerzas Armadas. En cierto modo, Maduro está buscando diversificar su cartera. Entonces, sabiendo que el petróleo, la producción de petróleo está cayendo, está buscando potenciar otras industrias en las cuales los militares puedan vivir. Ahora, en un país de 30 millones de personas, cuya economía es la mitad o menos de la mitad de lo que era hace 5 o 6 años, estamos hablando de que ya no hay tanta riqueza para todos los militares. Entonces hemos estado viendo, por ejemplo, mucha deserción en el mundo militar. Se desgrana. Pero ¿qué pasa? Que no se ha traducido en un movimiento militar ya diciendo ya, le quitamos el apoyo a Maduro. Él hasta ahora ha mantenido su fachada. Hay un tema que no está muy sobre la mesa, pero siempre está dando vuelta. Y Moisés Naim, un economista venezolano muy prestigioso en el mundo, ha hablado varias veces sobre este narcoestado. Sí. Y bueno, uno dice, bueno, ¿cómo pasamos a ver desde las palabras a los hechos? ¿Qué es lo que significa que esto sea un narcoestado? ¿Qué evidencias tenemos? Había una película que es el Follow the Money. Hay que seguir la plata para saber efectivamente quién financia, dónde están las platas. Claro. ¿A ti te parece que hay evidencia suficiente para hablar de un narcoestado? Obviamente en esto hay mucha subjetividad porque no hay cifras, digamos. No hay como un banco mundial que lleva las cifras de cuánto plata del narcotráfico pasa por Venezuela. Sin embargo, hay periodistas muy prestigiosos que han investigado este tema. Tiene que ver un poquito con la alianza que Hugo Chávez trazó con las FARC. Todo el mundo sabe que las FARC estaban muy involucradas en el negocio del narcotráfico y por lo tanto esa alianza no era solamente geopolítica, era también económica. Y era una manera de que las FARC podían sacar sus bienes, en cierto modo, y poder obtener beneficios a cambio de eso, poder circular armas también a través de la frontera entre Venezuela y Colombia. Hay bastante evidencia de esto y bueno, todo el mundo sabe que, por ejemplo, los sobrinos de Nicolás Maduro están presos en Nueva York porque son narcotraficantes, porque los agarraron infraganti con, creo que fueran 800 kilos de cocaína en una avioneta en Haití. Y así hay varias personas cercanas al círculo de Nicolás Maduro, personas cercanas al círculo de Diosdado Cabello, que han sido agarradas infraganti. Un caso sonado hace 2 años, por ejemplo, un avión de Air France que al aterrizar en París, proveniente de Caracas, lo agarraron con 1.400 kilos de cocaína. O sea, la mitad del avión estaba llena de cocaína. Y eso obviamente pasa por los militares, porque los militares controlan todos los aeropuertos del país, controlan el aeropuerto de Maiquetía. Entonces, la penetración del narcotráfico en Venezuela es Vox Populi, todo el mundo lo sabe. Evidencia, mira, evidencia es bueno, las que común, sí. Y por último, Juan Cristóbal, Juan Guaidó, presidente interino, encargado, como quieran llamarle, hoy tomó una decisión bien interesante para mirar lo que viene hacia adelante, que es nombrar embajadores, se puede decir, encargados. En muchos países, Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile. Creo que Chile, Estados Unidos, Canadá. Sí, sí. Y tiene que ver con ya planear lo que viene. Sí. ¿Hay alguien que está trabajando, tú que eres economista, si es que hay alguna red, por así decirlo, de economistas, planeando la reconstrucción del aparato productivo venezolano? Porque me imagino que hay un deterioro importante que en algún momento hay que reconstruirlo. Claro. Sí, hay varias redes. Yo no sé qué tanta relación tienen con Juan Guaidó, pero hay varias redes de hace varios años trabajando estos temas, redes de economistas muy prestigiosos en Venezuela, sobre todo pensando un poquito en las necesidades de financiamiento que va a requerir Venezuela. Obviamente Venezuela es una de las economías más endeudadas del mundo, está en una situación paupérrima, hay una crisis humanitaria en Venezuela y hay problemas graves de infraestructura, de salud, de educación, no de educación, pero de salud y de de acceso a bienes básicos que hay que atacar. Y entonces ha habido un trabajo muy profundo de parte de economistas muy prestigiosos fuera de Venezuela, más que nada porque dentro de Venezuela es muy poco lo que se puede hacer y son perseguidos, digamos. No es seguro reunirse a hablar del país dentro de Venezuela. Por lo tanto, esos son economistas que están fuera de Venezuela planificando esto. Se hablan de cifras de, por ejemplo, $70.000 millones, que es más del Fondo Monetario Internacional. Esas son las cifras que me han circulado a mí en mis redes. Es lo que Argentina acaba de recibir. Es más de lo que Argentina. 50 y tanto recibe Argentina recién. Eso va a requerir de inversión inmediata a Venezuela. Ese es el último estimado que yo he visto.
esto. Probablemente sea más. ¿Y hay algún estimado de cuándo pueda, no te digo recuperarse 100%, pero cuando ya empiece a salir a flote la economía venezolana, cuánto tiempo puede tardar? Bueno, hay que recordar que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Entonces, en cierto modo, por una parte... ¿Tiene combustible para salir? Sí, debajo de la tierra, digamos, que no es así como clavar una estaca y que salga, ¿no? Hay que producirlo, obviamente. Hay temas de inversión extranjera, de tecnología, de reconstruir ciertos temas de infraestructura. Pero en el fondo yo creo que a mediano plazo Venezuela tiene un potencial que sigue estando ahí. Esto es una muy mala racha, una pésima racha, pero en el fondo yo creo que hay un sentimiento de optimismo de parte de los economistas y sobre todo ahora en parte del mundo de oposición diciendo, mira, ¿sabes qué? De alguna manera vamos a salir de esto, porque ¿qué tan bajo podemos caer? ¿Qué más bajo podemos caer que esto? Ese es el sentimiento un poquito que hay. Sí, Juan Cristóbal Nagel es economista, está afincado en Chile hace muchos años, pero como todos los venezolanos están naturalmente muy pendientes de lo que ocurre en su país. Muchísimas el corazón gracias. allá, el corazón. Gracias, Matías. Y la familia, ¿no? Y la familia, sí. Gracias, Muchas gracias Matías, por el interés. esta noche aquí en Vía Pública. Gracias a ustedes. Y vamos a hacer una pausa y ya vamos a volver con la respuesta. Estoy un poco intrigado con la respuesta que han dado respecto al tema anterior sobre el Ministerio de la Ciencia. Vamos a la vuelta de esta corte y le cuento cómo resultó esa pregunta. Ahora sí, ¿qué le parece, señor director, si usted nos pone las respuestas o los resultados de las respuestas que hemos planteado? Hoy no cambió nada. ¿Tiene claro cuál es el rol del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación? El 15% lo tiene claro, el 85% naranja. Bueno, pero es parte de lo que hay que ir haciendo, decía el ministro aquí, educando, concientizando, generando cultura de ciencia. ¿Para qué tenemos este ministerio? Así que, muy bien. ¿Qué le parece si vamos a 24horas.cl, de nuestro portal de noticias? Banco Estado, en un intento de fraude. Banco Estado alerta de correo falso que circula en la web. Esto no es solo Banco Estado, hoy día le toca Banco Estado y mañana será el Banco La Plaza. En general, están llegando hace rato estos mails con premios, regalos y unos links. Y los bancos dicen, nosotros no mandamos link. Ustedes si quieren tratar con nosotros o bien al banco o en nuestra página del banco, que usted tenga cuenta. Pero andamos mandando links para que pinchen. Así que atenti. Mucho fraude, el pitching creo que se llama creo, no estoy 100% seguro. Bueno, y aquí tenemos en nuestro 24horas.cl un montón de otros temas nacionales, internacionales, cultura, deporte, videos, un montón. Temperatura, señor director. Yo calculo que hoy día estamos en 19.5. Menos de 20, eso se siente. 19.8 tenemos en este momento en la metropolitana. ¿Qué ocurrirá mañana en esta región capital? 31 máximo, estará despejado. El jueves también despejado, máxima 32. Vamos, revisemos otras regiones del país. No las regiones, otras regiones, porque esta también es una región. El centralismo que nos mata. Linares, región del Maule, máxima 32 grados, estará despejado. Y en Illapel, región de Coquimbo, máxima 25, también estará despejado. Muy bien. Este temazo. Mira, cuando estamos ya a pocos minutos del miércoles 30, sí, pues estamos a 6 minutos, recordamos el último concierto en vivo de los Beatles. ¿Cómo habrá sido estar ahí? ¿Alguien conoce a alguien? Yo no conozco a nadie que haya estado en un recital de los Beatles alguna vez, pero suertudo, ¿no? Pues hace 50 años que el mítico cuarteto de Liverpool tocó en la azotea de un edificio de su sello discográfico. Esto ocurrió en Londres. Fueron 42 minutos. Éxitos de los Beatles, pero imagínense, pues. Hasta que la policía interrumpió, igual que cuando el vecino tiene la música fuerte, llegan y dicen, bajen la música. Bueno, interrumpió la policía. Él interrumpió este show de los Beatles e impidió que siguieran tocando. Sería la última vez que la banda tocaría juntos. Qué momento histórico. ¿Quién será ese jefe de la policía que dijo, vayan y detengan a esos muchachos que meten mucho ruido? Bueno, no saben que lo interrumpieron para siempre. Este miércoles se realizarán en Chile más de 30 conciertos simultáneos.